entonces ya lo silencié. Bastante bien, fíjate, la verdad que bastante bien este Ricardo que ahí el pues el tipo, el mismo día lo manda, ¿no? El mismo aquí. Por eso, bien, la verdad que como otro momento se lo clavo, ¿verdad? Claro, entonces, ese momento, la verdad que se ve bien. Eso fue lo que nos dijo ese día, que al final, Bueno, muy buenas noches a todos, qué gusto poderlos saludar el día de hoy. Hoy no me encuentro en la oficina, me encuentro en la oficina de la aseguradora para la cual laboro. Entonces, pues vamos a transmitir desde aquí la clase porque estoy a tarea con algunas cositas. Y pues les quiero comentar de que les dejé una tarea el día de ayer, que hicieran ustedes la lectura de una sentencia de carácter condenatoria sobre derechos de autor. Y hoy en la tarde, pues les dejé a ustedes una lectura de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que pues habla un poco sobre lo que es el perfil de Facebook de una persona y pues básicamente que no puede utilizarse una herramienta de ese tipo en un proceso eh, donde no medie una información racional y suficiente que se esté cometiendo un delito. Muy diferente es querer yo tener información de perfil de una persona con quien se mensajea, con quien chatea, con quien hace varias situaciones, a saber que desde ese perfil se hacen actividades ilícitas, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a hacer una cuestión aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos al azar. Vamos al azar. Aquí está. Ahí está. Ley Cian, ¿usted puede explicarnos en qué consiste la primera sentencia que yo les mandé de lectura? ¿Qué aspectos importantes usted pudo observar en la sentencia de vulneración a derechos de autor? Leicia Citán, para que pueda habilitar su micrófono y nos diga, por favor. Buenas noches, licenciado. Sobre la sentencia que nos envió, pues lo que poco que leí, ¿verdad? Porque empieza con una sentencia penal de narcoactividad y delito contra el ambiente. Y por lo que este delito habla sobre la violación al derecho del autor y derechos de conexos. Em, Se hace, me recuerdo que se hace como una acusación en la cual, o de su ampliación, y contra el juicio los daños cuya reparación reclama el autor civil y
su pretensión preparatoria. Em, determina también que uno de los acusados que uno de los acusados de Raúl, que fue Raúl Figueroa, de un libro que es llamado Cualquier forma de morir, del autor Rafael Mengíbar Ochoa. Esto es lo que me recuerdo, licenciado. Y bueno, en conclusión, creo que le dieron como este delito, le dieron 1 año de prisión. Fue conmutable a razón de 25 quetzales diarios y 50,000 quetzales de multa. Licenciado, no sé si me escucha o por qué yo no lo escucho. Nosotros sí te escuchamos, yo creo que el Lick no nos escucha. Ah, ok. Muchas gracias. Perdón ustedes que me desestabilizó la señal del internet. Parece que aquí estoy ahorita en la red de la oficina, entonces ahí estaba tratando de ya tener los arreglos, pero sí medio le escuché. Leisa, muy bien. José Marroquín, díganos, ¿qué aspectos importantes y relevantes vio en esa sentencia? Buenas noches, licenciado. Pues primero que nada, como que se determina la infracción, ¿verdad? Ya que el juez debe determinar si hubo una infracción o no en los hechos del autor. También como un cálculo de los daños y perjuicios al determinar si la infracción tiene algún problema con los derechos de autor que haya causado algún tipo de daños y perjuicios, los cuales deben ser remunerados de manera económica, ¿verdad? Eh, que sería también como la asignación de costos, eh, que sería lo que pude ver en este caso. Bueno, muy bien. Sí, miren, importante es, ¿cómo se llama? Que los aspectos importantes de esas sentencias, primero era, una persona llevó una fotografía. Esa fotografía, la persona que la recibió, la mutiló, la cambió y la utilizó para un libro, sin autorización del titular. Entonces, ahí violentó un derecho porque no le dijo ni le pidió permiso, ¿ya? Y adicional a eso, otra situación tan complicada fue de que esta persona le envió unos ejemplares de ese supuesto libro de manera de cortesía. Ahí nos damos cuenta que el derecho de autor tiene un límite. Ya tenemos un límite y ese límite es el que se debe respetar de alguien más. Si a mí una persona me da una fotografía, y les voy a poner un ejemplo, esta fotografía, pues esta tiene un dueño, ¿ya?
Y si ven aquí, pues ahí está un logo de una marca, hay otra marca, y entonces, pues básicamente, pues el dueño de esta fotografía no lo está comercializando, pero quien la haya tomado o quien hizo el diseño tiene el derecho de decir, bueno, esa foto es mía, ¿ya? Ahora bien, algo muy importante es que ustedes, al leer la sentencia, pudieron observar que durante el desarrollo del proceso se acreditó que esta persona no acreditó, valga la redundancia, no acreditó que obtuvo el permiso. ¿Ya? Sí, Ricardo. Buenas noches, licenciado. Fíjese que un caso así, algo así vivo, porque fíjese que mi sobrina fue a una excursión y en un trabajo, en el trabajo que hizo de la excursión de X universidad, no le voy a decir qué universidad, ¿verdad? Está él, ella pagó por tomar fotos porque fueron a, a donde hacen las brujerías y toda la cosa. La cosa que ella cabal tomó fotos cuando estaban a, a Machimón, que le dicen, ¿verdad? Lo estaban adorando y estaban haciendo el culto. Fue mi sobrina y tomó exactamente esas fotos. Entonces, el que lo llevó, el que la llevó, cuando ella puso ¿cómo se llama? En su trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Él vio las fotos y le dijo que cómo había podido tomar fotos y ella le dijo que había pagado 25 quetzales por permiso de poder tomar fotos adentro. Entonces vino el catedrático y le pidió permiso de autor para poder publicar en su libro, porque eran fotos de mi sobrina que estaban en el trabajo. O sea, no lo sacó de su trabajo. O sea, si el licenciado hubiera sido pila, lo saca de su trabajo, pero mi sobrina se había dado cuenta que era foto de ella y lo hubiera podido demandar por eso, ¿verdad, licenciado? Ahí Así estoy bien, es. ¿verdad? Sí, Esa es la aplicación del derecho de autor en y fíjese forma. que cabalmente se lo repitió como 3 veces, pero ella nunca le hizo caso. Y en el examen le dijo, mire, al fin me va a dar permiso de derecho de autor y con eso usted se gana 10 puntos. Imagínense en la universidad, nadie le regala 10 puntos. Y mi sobrina, agárrela, se la doy y se la paso ahorita mismo. Y se la pasó de la aplicación, se la pasó y en realidad ella ganó la clase, fue una de las que sí ganó la clase esa porque era bien complicada por derecho de autor de una fotografía. Ese era mi comentario, licenciado. Muchas gracias, Ricardo. Y realmente muy ilustrativa y muy educativo su, 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 su pensamiento y pues la verdad, así se aplica el derecho de autor. Si usted hace algo, es suyo. ¿Va? La segunda, la segunda sentencia se las mandé hoy. Espero que hagan el comentario sobre la situación ahí que les mandé en cuanto a poder acceder a la red social de una persona. Yo les decía a los muchachos de la otra clase que nadie tiene derecho a registrarle su teléfono celular porque nosotros ya sabemos que el artículo 24 de la Constitución lo protege. Y en ese sentido, cuando ustedes leen esa sentencia de la CC, pueden observar de que la mujer quiere saber con quién chatea, con quién pasa las fotos de los hijos, pero es muy diferente es utilizar una red social para trata de personas, venta de niños, venta de órganos, venta de estupefacientes. O sea, eso sí es penado por la ley. Y ahí sí les pueden dar una orden para revisar el perfil de una persona. Pero por pleitos familiares, no. Entonces, para que lo anoten. Lean esa sentencia y dejan su comentario cuando termine. ¿Ya? Carlos nos dice, yo registré un libro de poemas hace como 2 años y los pasaba a Word antes de entregarlos. Muy bien, así es, Carlos. Vamos a ver el día de hoy. Leonel
Y Ricardo, Buenas noches. Se me hace un poco interesante verificar en la sentencia que usted envió sobre el derecho de autor, donde indica de que el autor, sin embargo, no tenía registrada la fotografía en este asunto del derecho de la propiedad intelectual. Mas, sin embargo, se procesó a la otra persona. así es, fue procesada. ¿Va? Procesada, enviada a juicio y sentenciada. Sí, Leonel. Lilia. Sí, Lilia. Sí, Lick, perdone, en la sentencia también se dice de que él salió sentenciado, ¿verdad? Lógicamente por lo que él adquirió de la foto y la mutiló. Sin embargo, también en sus alegatos, él dice de que él sí, la persona que él sí recibió, o sea, que sí le dio acceso, sí le dio permiso, o sea, ahí no se comprobó si era cierto lo que también decía que habían denunciado, porque también dice eso, que él dice que sí se lo le había dado derechos de Sí, autor para pero poder. pero no comprobó lo que hizo. O sea, lo que pasa es que si yo le doy a una persona el derecho de poder utilizar una fotografía, pues recuérdense ustedes que tiene que constar todo por escrito. Las palabras al aire se las lleva el viento. ¿Ya? Así es. Bueno, Licenciado, perdón la interrupción. sí, ¿Y qué pasa si hubieran tomado una fotografía de la fotografía? es igual, Pero como no estaban registrados. pero la fotografía original tiene un dueño. Ya. Obed dice, ¿es posible que por medio de una red de internet puedan tener acceso? Sí, eso lo enseñé el primer día. Obed, usted si se conecta al wifi de una empresa o de una entidad, está cediendo sus datos, ¿no? Bueno, miren, vamos a continuar. El tema para hoy son aspectos legales de los programas de ordenador. Primero, vamos a hablar un poquito sobre el conjunto de datos numéricos, alfanuméricos, alfabéticos, que representan la expresión del conocimiento que pueden utilizarse para la toma de decisiones. Esa es la información. El software es el conjunto de programas que se utilizan para la computadora, para ingresar, almacenar y procesar datos, sistemas operativos, paquetes, utilitarios, programas de ordenador. El Código Penal no los llama programas de ordenador, sino los denomina programa de computación. Las bases de datos o los bancos de datos son los conjuntos o el conjunto de colección de datos ordenados, generales, personales, bienes o derechos. Son creaciones de la mente. Por ejemplo, yo tengo acceso para poder ver dónde viven ustedes, cuál es su número de teléfono registrado, cuál es su correo electrónico como profesor. Pero, ¿sí? Negro. ¿Qué onda con el negro? ¿Qué pasó con el negro? No. Bueno, Compañera, el micrófono. Como les digo, son creaciones de la mente. Entonces, pero hay cierta restricción a utilizar esas bases de datos. Yo como profesor tengo una situación de manejar esos datos con suma precaución, porque no todos tienen esos datos. Entonces, ya tener acceso a lo que es su número de carnet, su nombre, su dirección, su teléfono, pues puedo hacer muchas cosas, como por ejemplo vender en listas, gente que les venda trajes, a las damas les vendan productos, ya, todo eso, ya. El software, cuando hablamos del software, también estamos en los derechos de autor que existen los programas de ordenador y las bases de datos. ¿Dónde está?
en el artículo 35. Hace muchos años, en los antecedentes de las etapas de los programas de ordenador, primero no había distinción entre el hardware y el software. Se creía que el hardware y el software eran iguales, ¿ya? Y la distinción entre el hardware y el software se generan tres vertientes. Primero, como propiedad industrial, porque ambos se enmarcan dentro de la propiedad intelectual, pero los programas de ordenador se inscribían como inventos. Los derechos de autor son las creaciones de la mente, que nosotros ya lo vimos ampliamente, y tres, los derechos de autor con modificación, que son las consideraciones especiales. Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Cuando hablamos de la clasificación legal, pues en el artículo 30 de la ley establecemos programas operativos y programas operativos. Les voy a dar una clasificación académica. Existen diversos criterios para clasificar el software. Es uno de carácter académico. Los sistemas operativos. La mayoría de nosotros, pues, en nuestras computadoras tenemos sistemas operativos como Windows, Linux o Mac, OS Mac o MDS-DOS. También están los programas de aplicación o paquetes que vienen listos solo para utilizar. Están los procesadores de texto, Word, WordPerfect, Acrobat Reader. Hojas electrónicas, Excel, QPro, Lotus. Las bases de datos está el SQL, Oracle, Access, Fox, DBase. La integración, también están los procesadores de texto, hojas, bases de datos, vienen en un solo paquete, como por ejemplo el Office. Yo me recuerdo que cuando era técnico de computadoras, tenía el Smart Suite o Smart Office, que básicamente el Smart Office y el Star Suite eran básicamente gratuitos. ¿Ya? También están los lenguajes de programación, que estos son para crear las aplicaciones. Están Pascal, C++, Visual Basic, también COBOL. Está también las aplicaciones que utilizamos ahora por medio de las apps, que ahora podemos crear apps y solo necesitamos un par de líneas o un par de... Están los utilitarios, los preventivos, que básicamente tienen una función, los antivirus, que no son tan seguros porque roban información, los anti-spyware o también la administración interna. Cuando hablamos de la administración interna, pues son todas esas formas de seguridad que tiene una empresa. Una empresa pues le pone clave a sus llaves de acceso para que nadie más entre a sus redes. También tiene firewalls, detecta si hay intromisiones externas. El software de redes, pues hace muchos años yo me recuerdo que instalé Windows NT, Windows Novel o también Windows Linux. También se utilizaron algunas redes como las terminales que salían de un servidor madre, pero es ilegal porque cada terminal tiene que tener su licencia original. Están los software de prueba que funcionan 30 días o solo es una prueba. Están los freeware o los software gratuitos que no se cobra ningún costo para su acceso o reproducción. También está el software abierto, que eso no significa básicamente que sea gratuito, sino que su función básica es que se proporciona con el programa o archivo fuente para que el usuario lo pueda modificar. Linux es un ejemplo. También hay otros, están los famosos parches, errores de origen, los upgrades, las actualizaciones, los paquetes de contabilidad, los paquetes utilitarios. Yo me acuerdo antes que yo trabajaba en una empresa que se llamaba SACOM, y ellos tenían el SAC, eran las pólizas electrónicas. Era mi trabajo ir a actualizar ese programa. También están los educativos, los que tenemos hijos, pues ahora tenemos apps, donde nos suben las notas, las guías, las cámaras, para ver cómo se comportan nuestros hijos. Juegos, la mayoría de nosotros tiene juegos en sus computadoras o en sus
o en sus... No, no hagan caso a eso, eso no es legal. O juegos, eh, o juegos en materia, digamos, educativa, como Duolingo. ¿Ya vieron aquí en la tan alegres en la oficina? Bueno, el software del uso del Internet, pues se dan dos clases, el software instalado y el software en línea. Cuando hablamos del software instalado, hablamos de un contrato de usuario final que solo abro el link y se la... Ya. El software en línea también están las condiciones de uso y ese contrato lo encontramos en el Windows 98. ¿Se acuerdan que cuando ustedes instalaban su Windows 98 les decía, ¿quiere instalar? ¿Sí o no? Y ahí le aparecía un cuadrado gris y eran como 300 hojas. Esa es la condición de uso. Los navegadores, está la Internet, el Navigator. Ahora damos paso a Safari, a Google Chrome y a Microsoft Edge. Motores de búsqueda siguen siendo los mismos, correos electrónicos, Hotmail, Yahoo Mail, ahora tenemos Gmail o incluso tenemos correos de Zoom o correos institucionales. El medio es el dispositivo en el que se almacena pues el software, el programa de ordenador. Antes se acuerdan que venían disquetes, CDs, DVD, USB o nubes. También hay copia o ejemplar. El soporte material, pues tiene derecho usted a una copia, y es el artículo 4. Los aspectos legales más importantes, pues vamos a analizar primero que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias, las artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos en el comercio. Esto se divide en dos partes: la propiedad industrial y los derechos de autor y derechos conexos. La propiedad industrial en el decreto 57/2000 y los derechos de autor en el 3398. Los derechos son intangibles. ¿Y por qué son intangibles? Porque básicamente pues no se pueden tocar, pero sí se pueden sentir, percibir. La propiedad intelectual tiene una manifestación en la propiedad y los derechos que tienen las personas sobre las creaciones de la mente son aquellos derechos que se pueden ejercitar, erga omnes. Los derechos intangibles ese es mi hermanito, va también. Bueno, la propiedad industrial y los derechos de autor también se definen básicamente en derechos tangibles. Bueno, los derechos tangibles también se consideran, o en algunas veces, en algunas percepciones de la naturaleza, que podemos determinarlos como bienes muebles. Cuando hablamos de los bienes muebles, son los muebles electrónicos. ¿Qué se refiere a esa clasificación? El artículo 451 del Código Civil nos ha establecido que todo lo que se haya creado tiene categoría de bien mueble. Asimismo, también se puede establecer de que todo lo que es trasladado de un lugar a otro es un bien mueble. Los sistemas operativos o los programas de ordenador también tienen esa clasificación de bienes muebles. Los derechos de autor, básicamente, esta ley crea un registro de propiedad intelectual. Y cuando crea el registro de propiedad intelectual nos dice, miren, si ustedes crean un libro, si toman una fotografía única, si hacen un invento, si hacen un sistema operativo, si hacen un programa de ordenador, ahí es donde lo deben inscribir. Como los compartía por acá en el chat, pues básicamente nos decían
Mire, Werner, fíjese que yo hice un libro y ya lo pude, ¿cómo se llama? Inscribir. ¿Ya? Vamos a ver en el chat. Nos van a enviar canastas navideñas, dice. Juguemos Counter, ¿verdad? Counter Strike, que era buenísimo. El GTA también es bueno. Buenos juegos. Eh, Como les decía, pues al final de cuentas, tenemos un registro de propiedad intelectual, pues que a nosotros nos ayuda bastante. En pantalla ustedes tienen el artículo que ya leyeron, que ya conocen, que es el 42 de la Constitución. Pero, ¿qué dice la ley ordinaria, que es el derecho de autor? El artículo 5 de la ley de derechos de autor establece que es un término jurídico que describe derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas. Si yo quiero regalar, si yo quiero cambiar, si yo quiero donar, si yo quiero cobrar, nadie me puede restringir ese derecho. ¿Qué tipos de obra abarca el derecho de autor? Bueno, incluye obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, van a pedir cena, muchachos. Mala onda. Ahí me avisan. Programas informáticos, bases de datos, películas, composiciones musicales y coreografías, obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, obras arquitectónicas. Museo de la Universidad de San Carlos, el Teatro Nacional, el Teatro Abril, pues tienen esa protección de obras arquitectónicas, publicidad, mapas, dibujos técnicos. Lean su artículo 15 y van a verificar ustedes qué es lo que pasa. ¿Qué derechos proporciona el derecho de autor? Miren, los autores originales de las obras protegidas por el derecho de autor y sus herederos gozan de ciertos derechos básicos. Primero, porque detentan el derecho exclusivo. Cuando yo hablo de derecho exclusivo, me refiero a que yo puedo utilizar y autorizar o autorizarle a terceros a utilizar la obra, de conformidad con los términos convenidos en un contrato o de común acuerdo. El creador de una obra puede prohibir o autorizar que se hagan esas situaciones. Primero, la reproducción bajo distintas formas como la publicación impresa, grabado de sonidos, su ejecución o interpretación pública. Por ejemplo, alguien no puede presentarse en el Parque Central diciendo que va a tocar canciones de Maná o de Héroes del Silencio, porque ellos no tienen esos derechos. O sea, no tienen esos derechos. Y al no tener esos derechos, ellos no pueden anunciar un evento diciendo vamos a tocar ese derecho. ¿Ya? También su ejecución o interpretación pública, las grabaciones de la misma, por ejemplo, en forma de discos compactos, cassette o videocassette. Yo en la clase anterior estaba recordando que hace muchos años yo compré un disco, un cassette, compré Avalancha de Héroes del Silencio y pues traía la foto del grupo en blanco y negro y aparte de eso pues traía listado de canciones y las canciones. Los que tuvimos la oportunidad de tener cassettes, pues comprar un cassette que tuviera las canciones era el hit y no digamos reproducirlo. Ahora ya utilizamos Spotify, utilizamos YouTube y pues no pagamos nada, pero básicamente es para nuestro uso. La radiodifusión, como les digo, ellos generan derechos de autor, pagan derechos de autor y por eso escuchamos esas canciones. La traducción en otros idiomas. Alush Nawal, Alto al Fuego, no puede cantarse en chino porque no tienen esa autorización. Esto también ustedes lo pueden encontrar básicamente en el convenio para la protección de derechos de autor de la red, porque usted como creador puede ir a los tribunales mediante la inspección de locales y encontrar pruebas y solicitar la protección de productos pirateados. Cuando hablamos del término pirata, quiere decir algo ilegal, algo no legítimo, algo que le está a usted afectando su derecho paternal de llamar la obra con su nombre y las ganancias financieras.
Esas son las consecuencias de la piratería. Y bueno, Werner, ¿y qué comprenden las obras? Bueno, las obras comprenden el artículo 15. Consideran obras a las producciones en el campo literario, artístico, de expresión, siempre que constituyan una creación original, en particular las siguientes: las expresadas por escrito mediante letras, signos o marcas convencionales, incluidos los programas de ordenador. O sea, que los programas de ordenador, su naturaleza jurídica son obras. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿no? Entonces, la definición legal de programa de ordenador, lean el artículo 4, que dice que es toda obra constituida en un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma que puede ser incorporada a un soporte legible por una máquina y es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinadas tareas o se obtenga determinado resultado. ¿Qué comprende la protección de los programas de autor? Los programas de ordenador se protegen los programas operativos aplicativos, el código fuente y el código objeto. Y también se incluye la documentación técnica y manuales, artículo 30. Eso lo vimos en las clases pasadas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta. No me vayan a preguntar el nombre de la clase de hoy, porque ese ya lo vimos, ¿va? No van a denotar que ustedes llegaron tarde, ¿va? Eh, vamos a ver qué dice por Lick, acá. yo sí escuché, solo que no terminé de entender la última palabra, no sé si anoté bien el tema, Lick. ¿Cuál es el tema? A ver, Ahorita le digo. Yo ahí, Jairo. perdón, yo coloqué aspectos legales para el ordenador y ya no terminé porque Sí, cabal lo ahí está verificó. bien. Aspectos legales del ordenador. Gracias, Eh, Lick. y Jairo nos van a invitar a las pixitas. La caja chica paga, dice, dobladas. Por hoy nos dice, Oscar nos dice, el artículo 274 también, sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pinulito para el convivio. Vamos a ver, Melissa nos dice, Lick, o sea que la gente que canta en la calle canciones de, por ejemplo, héroes y piden dinero, por eso es ilegal. No, la mendicidad es un delito. La mendicidad es un delito. Aquí hay pinolito, miren, ya nos trajeron. Déjenlo aquí. No lo va a comer porque te remedio. Hambre, entramos. Ya me trajeron mi cena, tan buenos los patos. Bueno, no, miren, la mendicidad es un delito que está contemplada en la ley de trata de personas, pero estas personas que se dedican a tocar o cantar, pues no violan derechos de autor, ¿va? Porque al final, pues el problema es de que usted ponga su comedor y reproduzca canciones, pero usted hizo un comedor. Eh, Brenny dice, aspectos legales de los sistemas de ordenador está bien, no antojen. Bueno, entonces ahí tenemos, porque sé que muchos andan en convivios, entonces pues vamos a terminar un poquito la clase antes. Por favor, hagan la lectura de sus, mm, de sus materiales que les mandé. Pasado más es el examen, ¿verdad? ¿Cómo se llama el permiso para reproducir canciones en mi comedor? Se llama derechos de autor. Tiene que promoverlo en la AEI. Ahí las mandé, eh, ahí les mandé los links al grupo de WhatsApp. Lean sus materiales, por favor. Yo les encargo esa sentencia de la CC fanpage. Por favor. Qué gusto saludarlos. Pasen feliz noche. Si no, ya hay ninguna consulta, duda o comentario del curso. Espero les haya gustado. Feliz noche, María José. Espero les haya gustado la clase de hoy. Gracias, Lick.